Vamos a meditar en estos momentos en la palabra de Dios. Mis hermanos, hemos estado viendo hasta estos momentos el libro de los Salmos. Dentro de la Iglesia Metodista, en este año se pidió que estudiáramos el libro de los Salmos, pero también el libro de Ezequiel. Entonces, lo que voy a estar haciendo es alternando. Más o menos un mes vimos Salmos y ahora vamos a entrar un poquito al libro de Ezequiel. Yo sé, mis hermanos, que lo que hago es predicar. Sin embargo, no es tanto la enseñanza, sino la predicación. Hay momentos en los cuales enseñamos, como por ejemplo los días miércoles que estamos viendo el libro del Apocalipsis. Sin embargo, me parece que es oportuno que tenga un papelito por ahí, si puede anotar, porque vamos a anotar algunos datos históricos. Vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel no es uno de los libros que más hablemos, ni es de los libros que más tengamos en mente. Sin embargo, me parece que es un libro muy interesante. Por ejemplo, hablamos de Isaías o hablamos de incluso de Jeremías o de Daniel, pero de Ezequiel a veces poco hablamos. Pero vamos a comenzar a hablar de Ezequiel, vamos a comenzar a ver algunos pasajes. Obviamente no podemos ver todo Ezequiel capítulo por capítulo, esto sería un estudio, pero sí, a mí me gustaría que al momento de terminar este año, mis hermanos, tuviéramos una buena idea de lo que son los salmos, de cómo se manejan los salmos, las estructuras de los salmos, pero también al mismo tiempo pudiéramos ver algo de Ezequiel y que al terminar el mes podamos tener una buena idea de lo que es el libro de Ezequiel, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver hoy el libro de Ezequiel. No nos vamos a olvidar de los salmos, no lo vamos a hacer, pero en este tiempo vamos a estar viendo algunos pasajes de Ezequiel. Y Dios mediante, después de cuatro ocasiones, después de 4 domingos, regresaremos otra vez a Salmos y después lo haremos con Ezequiel y así nos vamos a seguir, mis hermanos. Entonces estaremos viendo estos dos libros, los estaremos predicando, pero una vez más, este libro también se presta para que lo estudiemos. Ahora, les voy a pedir un favor, como no vamos a ver todo, a mí sí me gustaría que ustedes lo leyeran, ¿no? Y que sí leyeran todo. Entonces, yo voy a estar viendo algunas partes, pero ustedes van a estar leyendo algunas otras. Es decir, entre lo que leamos y lo que veamos, estaremos entonces compartiendo todo el libro de Ezequiel. Entonces, por favor, la primera tarea va a ser que ustedes lean, por favor, Ezequiel 1, 2 y 3. 1, 2, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, por favor, mis hermanos, léanlo. Ezequiel 1, 2 y 3. Es tarea. ¿Cómo es posible que el pastor me deje tarea los domingos ahora, que es el sermón? ¿Cómo es posible? Pues sí, mis hermanos, sí, 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 porque va a ser de bendición para su vida. El estudiar este libro va a ser de bendición para su vida. Entonces, yo sé que usted lee la Biblia todos los días. Yo sé que usted tiene hambre de conocer todos los días de la palabra de Dios. Así es que ahora, aparte del salmo que usted lee entre semana y aparte de alguna lectura bíblica que usted tenga, lea Ezequiel también, y estúdielo también y véalo. Y entonces seguramente entre lo que usted lea y lo que compartimos aquí, pues vamos comprendiendo un poquito más este libro, ¿no? Entonces ya quedamos que va a leer capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Rápidamente, no voy a predicar el capítulo 1, no lo voy a hacer. Voy a comenzar a partir del capítulo 2. Solamente les digo de lo que trata a grandes rasgos el capítulo 1. Es una visión de Ezequiel. Bueno, es más, vamos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 1 y solamente vamos a ver el primer versículo como para que sepamos por qué se dio este libro y después les digo más o menos de lo que trata el libro. Entonces, tenga por favor la Biblia a la mano. Tenga la Biblia a la mano. No solamente me escuche, sino tenga su Biblia, por favor. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1, y dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos al río, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes,
vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, es decir, en Babilonia, junto al río Quebar, vino sobre él la mano de Jehová, y entonces comienza a ver una visión. A partir del versículo 4, inicia la visión que vio Ezequiel. Pero los primeros versículos nos ha dicho un poco qué es este libro, quién es esta persona, quién es este Ezequiel y en el tiempo en el cual le tocó profetizar. El versículo 2 nos dice, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, de la deportación del rey Joaquín, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Ezequiel tiene una visión o escribe su libro, dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Esto quiere decir que Ezequiel es un sacerdote, ¿no? Es un sacerdote que fue deportado, ¿verdad? En la deportación del rey Joaquín, y dice que está en la tierra de los caldeos. En la tierra de los caldeos es la tierra de Babilonia, junto al río Quebar. Seguramente el río Quebar es uno de los ríos que están cerca de Babilonia, que alimentan la ciudad de Babilonia, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos datos. Fue deportado junto con el rey Joaquín. Este libro se escribe a los 5 años de la deportación. Ezequiel es un sacerdote que ahora está en Babilonia, y entonces ahí tiene una visión que va a comenzar a partir del capítulo 4, y que a partir del capítulo 4 ustedes lo van a leer, ustedes tienen esto de tarea. Y a propósito, a los que están en el estudio del libro de Apocalipsis, les va a llamar la atención este primer capítulo. Les va a llamar la atención, ¿no? Entonces, léalo, por favor, creo que vale la pena. Y entonces, el primer capítulo habla de la gloria de Jehová. Y es muy interesante, mis hermanos, porque en el libro de Ezequiel, la gloria de Jehová es un tema sumamente importante. Y además, la gloria de Jehová en el libro de Ezequiel se va trasladando de un lugar a otro. Y vamos a ver dentro de estos sermones que tenemos o dentro de estas enseñanzas que tenemos, vamos a ver cómo la gloria de Dios se mueve de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro, y vamos a ver por qué se comienza a mover. Pero el primer capítulo estamos viendo la gloria de Dios, ¿no? No lo vamos a leer, no vamos a leer, pero usted va a leer lo que es la gloria de Dios a partir del versículo 4. Ya vimos un poquito del trasfondo del profeta y en dónde está. A propósito, Babilonia no está cerca de Israel. Babilonia está aproximadamente a unos 1800 kilómetros de Israel, ¿no? Es decir, tendríamos que, si ustedes estuvieran allá en Israel, tendríamos que subir por el Líbano, después tendríamos que llegar a Siria, después tendríamos que bajar hacia las tierras de Irán y de Irak y todo eso, y llegar entonces hasta Babilonia, muy cerca del Golfo Pérsico. Tendríamos que bajar por todo lo que es el río Éufrates. 1800 kilómetros es una distancia muy larga, ¿no? Por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo que vivimos en Guatemala, pues de aquí a Guatemala aproximadamente son unos 1000 kilómetros, ¿no? Así es que será más o menos ir de aquí a Guatemala, y de Guatemala a regresar, solamente quítale unos 200 kilómetros, y este es el recorrido que se hizo cuando los judíos fueron llevados a Babilonia. Porque aquí dice el versículo 2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín. Esto quiere decir que el rey Joaquín fue llevado a Babilonia junto con todo el pueblo, bueno, junto con parte del pueblo de Israel, fue llevado a Babilonia. Entonces, y cuando fueron llevados, pues otra vez el trayecto es un trayecto largo, estamos hablando de muchos kilómetros, 1800 kilómetros. Y recuerden que no se los llevaban en carros, no había carreteras como las que hay hoy. Por ejemplo, para llegar a Guatemala, pues uno tardaría aproximadamente un día, o sea, sería un día de camino, pero en carro, ¿no? Hay que recordar que entonces no había carros, no había los caminos que hoy hay. Y además, hay que recordar que tenemos un pueblo que ha sido sometido, el pueblo de Israel, y ha sido llevado a Babilonia, y entonces la condición anímica pues tampoco está bien, y las personas morían en trayecto a Babilonia, ¿no? Entonces, esta es la situación de Ezequiel. A propósito, bueno, ya que toqué esto, creo que a lo mejor incluso valdría la pena esto en Segundo de Reyes. Estoy dando un trasfondo de lo que es Ezequiel, el segundo libro de los Reyes, los últimos capítulos. Hoy lo tenía por aquí, pero se me movió. Pero bueno, los últimos capítulos, que es el capítulo
24, sí, 24. Ustedes tienen ahí el capítulo 24. Vamos a regresar a Ezequiel, estamos en Ezequiel. Pero ahí en Segundo de Reyes, capítulo 24, ustedes tienen varios títulos. Por ejemplo, antes del versículo 24, unos dos versículos antes del 24, hay un título. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Antes del 20, en el versículo 23, 36. Ahí hay un título, seguramente. Reinado de Joacim. Reinado de Joacim, muy bien. Y después en el 24:8 tienen un título más. ¿Cuál es el título? Joaquín y los nobles Joaquín. son llevados cautivos a Babilonia. Joaquín y los nobles son llevados a Babilonia. Entonces, primero es Joacim, después viene Joaquín, y después en el 18, 24:18, tienen otro título, que es el reinado de Sedequías. Sedequías. Y por fin en el capítulo 25, al momento de entrar al capítulo 25, tenemos la caída de Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Bien. Cuando hablamos de Joacim, tenemos que hablar de la primera deportación. El pueblo de Israel se había portado muy mal, por lo tanto, fue castigado y fue llevado a Babilonia. Pero esto se dio en tres partes. La primera parte se dio bajo el reinado de Joacim, la segunda parte se dio bajo el reinado de Joaquín y la tercera parte se dio en el tiempo de Sedequías, ¿no? Entonces, estos fueron los tres últimos reyes de Judá, los últimos tres reyes antes de que el pueblo fuera llevado a Babilonia. A propósito, en la destrucción de Jerusalén, es destruido Jerusalén, es destruido el templo de Salomón, y ahí aparentemente para los judíos pues había terminado la historia, se había terminado Israel, todo el pueblo había sido llevado a Babilonia, y pues solamente se quedaron algunos por ahí que eran los pobres, ¿no? O sea, los más pobres. Entonces, ustedes ven ahí en el capítulo 24, estoy en Segundo de Reyes 24, reinado de Joacim. Durante el reinado de Joacim fue la primera deportación. Esto, mis hermanos, lo tenemos en el año 605 antes de Cristo. 605 antes de Cristo. La segunda deportación la vamos a tener en el tiempo de Joaquín, y esto lo tenemos en el año 597 antes de Cristo. Entonces, la primera deportación, la de Joacim, es 605 antes de Cristo. La de Joaquín es 597 antes de Cristo. Y la destrucción de Babilonia, perdón, la destrucción de Jerusalén o la caída de Jerusalén es en el año 586 antes de Cristo. Entonces ya tenemos, mis hermanos, ya tenemos nuestras tres fechas importantes. Y entonces ustedes recuerdan cuando comenzamos a leer Ezequiel que él fue llevado a Babilonia en una deportación. En la deportación de cuál de los reyes, de cuál de estos reyes fue llevado Ezequiel a Babilonia. Recuérdenme, por favor. Eso lo vimos en Ezequiel capítulo 1. El rey Joaquín. El rey Joaquín, gracias, el rey Joaquín. Esto quiere decir que es nuestra segunda deportación, es el año 597 antes de Cristo. Por lo tanto, si Ezequiel comenzó a profetizar 5 años después de que Joaquín fue llevado cautivo, entonces estamos hablando más o menos de que Ezequiel comenzó a escribir en el año 592 antes de Cristo. Ahí comenzó a escribirse el libro de Ezequiel. Ahora, esto es importante porque hay que recordar que la tercera deportación la tenemos en el año 586. 586. Por lo tanto, cuando Ezequiel comienza a predicar, cuando Ezequiel hace su profecía, está pasando algo. En realidad, parte de Israel o parte del pueblo de Dios había sido ya trasladado a Babilonia, pero no todo. Es más, en el tiempo en el cual Ezequiel está profetizando, no ha sido destruido el templo. El templo es destruido hasta el año 586. Hay que recordar que entonces el tiempo de Ezequiel es el año 592 o el año 597, ¿no? Es decir, 597 porque fue llevado cautivo, en el año 592 porque en el año 592 inició su ministerio, ¿verdad? Y entonces, pero el año 586 va a ser la destrucción de Jerusalén. Esto quiere decir que todavía no ha sido destruido. Por lo tanto, está pasando algo muy interesante en el pueblo de Israel. Está pasando algo muy interesante ahí en sus cabezas. ¿Será que vamos a regresar?
será que porque parte de nuestro pueblo sigue allá en Jerusalén. Y además el templo sigue construido, el templo está allí, está en pie. Por lo tanto, yo creo que podemos regresar. Entonces era una incertidumbre para los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Algunos de ellos pensaban, sí, vamos a regresar. Pensaban porque había gente todavía ya en Israel, había gente todavía en Judá. Entonces decían, sí, vamos a regresar. Entonces tenían esta inquietud. ¿Será que regresamos o será que no regresamos? Bueno, todo ese es el trasfondo de Ezequiel. Ahora, vamos ahora sí a Ezequiel. No vamos a leer el capítulo 1, quedamos que ustedes van a leer el capítulo 1, pero vamos a ir al capítulo 2. Ya quedamos que Ezequiel está cautivo en Babilonia, está ahí junto a un río, que es el río, junto al río Quebar, ¿verdad? Está allí, entonces, este Ezequiel, ¿no? Entonces, vamos al capítulo 2, por favor. Vamos al capítulo 2. Ok. Voy a ir poniendo ahí los versículos ahí en la pantalla. Si usted trae Biblia, si usted tiene Biblia, qué bueno. Si no tuviera, entonces le pongo ahí entonces esto en la pantalla. Bien, entonces vamos a estar viendo algo del capítulo 2 y un poquito del capítulo 3, solamente algunos versículos, no vamos a ver todo, pero el 2 tiene 10 versículos, ¿no? Y del 3 vamos a ver algo por ahí más. Bien, ok. Dice así el capítulo 2: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre los pies y oí al que hablaba. Una de las cosas que vamos a tener en Ezequiel, mis hermanos, es el Espíritu de Dios, cómo el Espíritu de Dios se adueña de Ezequiel, ¿no? Y le hace entrar en éxtasis o le hace ver visiones o lo traslada de un lugar a otro. El Espíritu de Dios es muy importante en Ezequiel, mis hermanos. Digo, en toda la Biblia, pero en Ezequiel el ministerio del Espíritu Santo con el profeta es sumamente importante. Entonces, el Espíritu dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no sea rebelde como la casa rebelde. Se me ocultó ahí lo que decía el versículo 8. La casa rebelde. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo hablo, lo que yo te hablo, no sea rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Ok, si usted se fijó en la lectura, hay una palabra que se repite constantemente. Hay una palabra que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Se acuerda cuál es? Me dijo. No. Bueno, sí, bueno, el me dijo es importante, sí es cierto, porque esto nos dice que es el profeta, pero hay otra palabra. ¿Qué hablará? Hijo de hombre. No. Se repite mucho, se repite mucho. Versículo 3. Versículo 3 por lo menos aparece 2 veces. Rebeldes. Rebeldes. Rebeldía. Entonces en el 3 dice gente rebeldes, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Y después dice el versículo 5, acaso escuchen, pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tu, hijo de hombre, no los tengas ni tengas miedo, al final del versículo 6, porque son casa rebelde.
Versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar porque son muy rebeldes, ¿no? Bueno, entonces, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no sea rebelde como la casa rebelde, ¿no? Es decir, creo que hay un énfasis en este versículo y el versículo es, son una casa rebelde. Ahora, a esta casa rebelde es al cual es enviado Ezequiel. Ahora, es muy interesante, mis hermanos, porque hay varios profetas, ¿no? Hay varios profetas en el cautiverio. Bueno, Ezequiel es uno de los que está en el cautiverio, mientras que un profeta que se queda en la tierra de Judá es Jeremías. A propósito, son contemporáneos, tanto Ezequiel como Jeremías son contemporáneos, solamente que uno se queda en la tierra de Israel para estar con los pobres de la tierra, y otro va a profetizar allá al pueblo de Israel, pero al pueblo que está cautivo. Y a propósito, hay otro profeta en ese tiempo que es el profeta Daniel, pero Daniel no ejerce su ministerio propiamente entre el pueblo, sino ejerce su ministerio entre los reyes, con Nabucodonosor y todos ellos. Entonces, como que en ese tiempo Dios tenía profetas en todos lados. Tenía uno para Babilonia, para Nabucodonosor, tenía uno para el pueblo que estaba en Babilonia, que era Ezequiel, y tenía uno para el pueblo que estaba en Judá, que era Jeremías. Entonces, los tres son profetas contemporáneos. Bueno, es una casa rebelde, mis hermanos, es una casa rebelde. ¿Por qué el pueblo de Israel ha ido al cautiverio? Porque estamos hablando del cautiverio. ¿Por qué ha ido al cautiverio? ¿Por qué está en el cautiverio? Bueno, mis hermanos, Dios ha tenido paciencia, una paciencia exquisita, una paciencia grandísima. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Cuando hablamos de la historia del pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos que estar hablando de una historia de rebeldía, ¿no? Y estamos hablando de una historia de rebeldía desde que comenzaron. No es cierto, hoy en la mañana tuve la oportunidad de dar un mensaje, pero no es cierto, mis hermanos, que recién salidos de Egipto, habían salido de Egipto e inmediatamente comenzaron con la rebeldía. Inmediatamente, mis hermanos, Dios los había liberado de Egipto, del pueblo más grande que existía entonces, del imperio más grande, los había liberado de Faraón, ¿no? Del poder más grande, el gobernante más grande, los había liberado. Cuando los egipcios corrieron tras de ellos y los iban persiguiendo, Dios hizo caer los carros de Faraón y los enterró ahí en la mar, los sepultó ahí en la mar. Pero después de esto, mis hermanos, el pueblo comenzó con rebeldías y el pueblo en el mismo desierto hizo un becerro de oro y lo comenzó a adorar, un pueblo rebelde. Y cuando Dios le dijo, van a entrar a la tierra, ellos dijeron, no queremos entrar, mejor nos regresamos a Egipto y mejor nos morimos en Egipto, allí nos morimos en Egipto. Era un pueblo rebelde. Y después, bueno, vino el tiempo de Josué, que bueno, era una generación que hizo las cosas bien, que tuvieron sus fallitas por ahí, pero hicieron las cosas bien. Pero después de ahí, mis hermanos, otra vez viene la rebeldía, porque si vamos al libro de los jueces, hay rebeldía de Israel. El libro de los jueces es rebeldía, 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 rebeldía. Ese es el pueblo, eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Después llegamos al tiempo de los reyes. Bueno, después de los jueces vienen los reyes. Saúl, más o menos. David, pues tuvo lo suyo, pero en general fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero de ahí, mis hermanos, párenle de contar, porque de ahí tenemos entonces una historia de rebeldía con los reyes. Y Dios les decía, arrepiéntanse, hagan bien las cosas, y se los decía a través de los profetas. ¿Y qué hacían con los profetas? Pues muchas veces los mataban, los perseguían, no les hacían caso, los olvidaban, los apedreaban, les hacían todo a los pobres profetas. Pero Dios insiste, y aquellos se iban atrás de sus dioses, se iban atrás de Baal, se iban atrás de Acera, se iban atrás de todos los dioses que existían entre los cananeos. Es decir, una casa rebelde, y cuando se iban atrás de esos dioses, mis hermanos, caían en los cultos que yo ya les he dicho en otras ocasiones que hacían, es decir, cultos en los cuales se manifestaba desórdenes sexuales de todo tipo, de lo que usted puede imaginar, desórdenes heterosexuales, homosexuales, prostitución sagrada,
Es decir, todo eso había en Israel. Había también sacrificios de niños, había sacrificios humanos, sí. Y Dios les había dicho, no, no vayan atrás de esos dioses. No se metan atrás de esos dioses porque les va a ir mal. Pero a ellos eran rebeldes y eran rebeldes. Y además, mis hermanos, curiosamente Dios da las órdenes para que nos vaya bien en la vida. Dios quería lo mejor para su pueblo. Por eso no quería que se metieran con esos dioses. Sin embargo, el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Rebelde. Muy bien, bien, pero mis hermanos, llegó el año, por fin el año 605, y Dios les dijo, si se portan mal, va a venir el cautiverio, va a venir el castigo, va a venir el castigo, va a venir el castigo, y se los dijo por un profeta, y se los dijo por otro profeta, y se los dijo por otro profeta, y siempre se los decía, todo el tiempo se les decía, siempre, 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 ¿saben? ¿Y saben qué? Simplemente el pueblo ignoró a Dios. Bueno, se acabó. Una casa rebelde. Por eso nos está diciendo en estos momentos qué tipo de personas están allí. Es decir, las personas que fueron llevadas al cautiverio, pues simplemente fueron personas llevadas al cautiverio por su rebeldía. Por su rebeldía. Rebeldía de años, rebeldía de siglos, no, de años, no, de siglos, mis hermanos, de siglos. Porque durante siglos Dios estuvo atrás de ese pueblo, tratando de que ese pueblo regresara una vez más a Dios, y el pueblo no quiso hacerlo. Una casa rebelde. A este tipo de casa, mis hermanos, es al cual el profeta Ezequiel va a llevar su mensaje, ¿no? Muy bien, entonces ya sabiendo quiénes eran y por qué el meollo del énfasis de la rebeldía, entonces dice pues, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, yo te envío a los hijos de Israel, eh, eh, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres, ya dijimos cómo es que sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, es decir, siempre, toda la vida se habían vuelto rebeldes ellos. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Ya saben, había una canción antes que era corazón de piedra, corazón, ¿no? Pero bueno, pues más o menos así estaba este pueblo, ¿no? Un pueblo empedernido, un corazón de piedra, ¿no? Un corazón de piedra. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso te escuchen? Pero si no te escuchan, porque son una casa de rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Es interesante, mis hermanos, es interesante. ¿Por aquí están todos? Sí, ¿verdad? ¿Por aquí están todos? Sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, es que regresé porque estaba pensando en el rostro que ustedes tenían, porque aquel pueblo tenía un rostro empedernido, ¿no? Es decir, era como una piedra, era un rostro duro, ¿no? Entonces yo quería ver a mis hermanos si tenían ese rostro duro, ¿verdad? Si tenían ese rostro de piedra, ¿no? Entonces diría, bueno, no, mis hermanos tienen un rostro lindísimo, ¿verdad? Y esa sonrisita que me regalan, bueno, los que están en cámara, los que no están en cámara, quién sabe qué rostro, quién sabe qué rostro tendrán los que no están en cámara, ¿verdad? Que les da miedo mostrarlo, ¿no? De repente andan con todos los pelos parados, ¿no? O a lo mejor están todavía en la camita ahí acostaditos y con ¿cómo se llama? Con el celular abajo de las cobijas, a lo mejor, pero bueno, de todos modos nos encantaría verlos, mis hermanos, nos encantaría verlos a todos, pero bueno, esto solamente es para decirles lo que no estaba viendo Ezequiel, mis hermanos, lo que no estaba viendo Ezequiel. ¿Qué es lo que le toca a Ezequiel? Predicarle a un pueblo realmente con un corazón empedernido, con rostros duros, con rostros de piedra. A ver, hermanos, regálenme un rostro de piedra, así como que no me quisieran escuchar, como que me vale lo que diga el pastor. Me vale poco, me vale nada. Bien, gracias, hermana. Muy expresiva la hermana Shere, ¿no? Perfecto, está bien. Mis hermanos, lo que estoy diciendo es que para el profeta debió de haber sido realmente difícil esta misión. Híjole, mis hermanos, porque hoy hay algunas iglesias que se nombran apostólicas y proféticas y a todo el mundo le gusta ser profeta porque todo el mundo lo ve bien y llegan en su carro y yo soy el profeta y chequenme, ¿verdad? Y todo el mundo ve con admiración a los profetas. Entonces, mis hermanos, en el tiempo de Ezequiel, créame, ser profeta era sacarse la rifa del tigre.
Es decir, híjole, yo soy el profeta, me escogiste como tu profeta, no, qué amolada, o sea, oye, consíguete otro, ¿no? Porque yo no le entro a esta onda. Pero mis hermanos, le tocó esto, le tocó esto. Y una de las cosas es que mis hermanos tenían un auditorio. Híjole, o sea, de veras me hubieran envidiado, o sea, los profetas me hubieran envidiado. Tenían un auditorio terrible, o sea, que no les hacían caso, que los odiaban, que ellos hablaban y todo el mundo con su cara de indiferencia. Es decir, eso era el pueblo de Israel. Y además era lógico, porque los profetas no siempre predicaban cosas lindas, cosas bonitas. ¿Qué decían ellos? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ya es hora de que salgan de sus malos caminos, y a nadie le gusta que les digan sus verdades. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Y al pueblo de Israel tampoco le gustaba que le dijeran sus verdades. Por supuesto que no. Sin embargo, pues eso fue lo que lo tocó al profeta Ezequiel, mis hermanos. Y no solamente Ezequiel, sino a Jeremías y a todos los profetas, grandes hombres, mis hermanos. Y entonces sigue diciendo la palabra que estamos oyendo, que estamos leyendo. Yo pues te envío, versículo 4, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso te escuchen? Y si no te escuchan, está bien. Muy probablemente no te escuchen, ¿eh? Y es lo que está poniendo. Pero si no te escuchan porque son una casa rebelde, ya el Señor le está anticipando qué tipo de auditorio va a tener Ezequiel. Si no te escuchan porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, lo que Dios les está diciendo es, quiero dejarlos a estos amigos sin pretexto, sin pretexto. Es decir, nada que nadie te lo advirtió, nadie que nadie te lo dijo. Eres una casa rebelde, y aún siendo una casa rebelde, de todos modos te voy a enviar un profeta para que te diga las cosas. Te los voy a enviar y lo vas a escuchar. Y si no quieres escucharlo, allá tú. Pero yo te lo dije, que conste que te lo advertí. Y mis hermanos, vean cómo es Dios grande en misericordia. Es decir, estamos a punto de que el pueblo termine. Estamos a unos años de que Jerusalén sea destruido. Y todavía Dios en estos momentos de la vida, todavía quiere algo. Todavía quiere que haya arrepentimiento en su pueblo. Todavía está buscando eso. Ok, dice, versículo 6, dice, y tú, hijo de hombre, vean lo que dice, el versículo 6 es fuerte el versículo 6, ¿no? Porque vean con qué los compara, con qué compara este pueblo, ¿no? Ok. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Ah, caramba, eso quiere decir que estos eran como para tenerles miedo, ¿no? Dice, tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, estás entre zarzas y espinos. Así es, eso es lo que le dice al profeta Ezequiel. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, uf, qué cosita, ¿no? Es decir, no solamente es no te hago caso, sino eran personas peligrosas, peligrosas. Y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No temas. Y 2 veces se los dice, no temas. No tengas miedo. 3 veces se los dice al comenzar, tú, hijo de hombre, no les temas. Y les vuelvo a decir, no tengas miedo de sus palabras. Y más adelante, después de los escorpiones, dice, no tengas miedo de sus palabras. Y termina diciendo, no temas, no temas, no temas, no temas. 4 veces. 4 veces en un versículo les dice, no tengas miedo. Híjole, mis hermanos, pues quién sabe quién sería, ¿no? ¿Quién sabe quién sería, no? ¿Quién sabe quién sería? Hay algunas personas que nos incomodan y que tenemos temor de presentarnos a ellas. Mis hermanos, Ezequiel tenía un pueblo que los compara con escorpiones, lo compara con zarzas y espinos. Así son ellos, así son ellos. Y así van a ser con Ezequiel, mis hermanos. Y todo lo que diga Ezequiel va a ser tomado y va a ser echado a la basura, y la gente lo va a escuchar y va a ser gente rebelde y lo va a ignorar. Y mis hermanos, qué trabajo tan difícil el de Ezequiel. Qué trabajo tan difícil el de Ezequiel. Qué trabajo tan difícil. A mí no me gustaría ese trabajo. Por eso les digo que Ezequiel se sacó la rifa del tigre. Es decir, realmente
tener estos tipos de auditorios, mis hermanos, para nada, para nada. Pero sin embargo, mis hermanos, a Ezequiel le toca así. Ahora, ¿por qué Ezequiel? O sea, bueno, Ezequiel es un sacerdote, ¿se acuerdan? Bueno, ahora, el ser sacerdote en esos tiempos no implicaba que por ser sacerdote eras una buena persona, ¿eh? Es decir, y vamos a ver a través del libro de Ezequiel cómo mucho del sacerdocio se corrompió y mucho del sacerdocio de Israel se prostituyó. Sin embargo, esto nos dice algo de Ezequiel. Y mis hermanos, si ustedes leen Ezequiel, si ustedes se pican leyendo Ezequiel, sobre todo toda la primera parte, ustedes van a encontrar, mis hermanos, en Ezequiel un hombre que hace lo que Dios le dice. Si Dios le dice, párate de cabeza, Ezequiel se para de cabeza. Si él le dice, rápate, se rapa. Si él dice, no lo hagas, no lo hace. Es decir, Ezequiel es un hombre que obedece al Señor a un 100%, a pesar de que las cosas muchas veces no están a favor de él. Y a pesar de que obedecer a Dios era algo no tan bueno para él, el obedecer a Dios implicaba sufrimiento y un sufrimiento muy grande, muy fuerte. Y ustedes lo pueden ver en Ezequiel, todo lo que el hombre sufre por predicar la palabra de Dios. Es decir, Ezequiel sufre, mis hermanos, Ezequiel sufre. Sin embargo, estos versículos que no nos dicen en las palabras, en las líneas, no nos dicen las cosas de Ezequiel, no nos dice quién es Ezequiel ni el carácter de Ezequiel, sino lo está diciendo entre líneas. Es decir, las líneas no lo dicen, pero entre líneas sí podemos comprender, mis hermanos, quién es Ezequiel. Ezequiel es un hombre fiel. Ezequiel es un hombre que se le entrega una tarea muy difícil, sumamente difícil, y él la va a hacer. Y él la va a cumplir. Y hay momentos en los cuales él podría tener miedo, mucho miedo porque lo van a tratar incluso hasta de matar. Es decir, no nos gusta lo que dices, no nos gusta lo que dices. Y Ezequiel sabía que había habido profetas que habían muerto. Entonces él sabe que aún su propia vida puede estar en peligro por profetizar aquello que Dios le dice. Entonces, esto es lo que hace Ezequiel. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Ya se los dijo otra vez. Quizás ni siquiera te escuchen, porque son muy rebeldes. 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No sea rebelde como la casa, no sea rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. No seas rebelde. ¿Se podría revelar Ezequiel? ¿Se podría revelar Ezequiel? La respuesta es sí, sí se podría revelar. Por supuesto que se podría revelar. ¿Y por qué se podría revelar? Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Mándate otro o a ver qué le haces, pero yo no quiero ir. La palabra de Dios le dice en el versículo 8, Ezequiel, no seas rebelde como la casa de Israel. No seas rebelde. Tú vas a hacer exactamente lo que yo digo. Ah, mis hermanos, esto nos habla del carácter de los hijos de Dios. Esto nos habla del carácter de un verdadero hijo de Dios, ¿no? Y un verdadero hijo de Dios no es rebelde. Un verdadero hijo de Dios, por lo contrario, lo que hace es llevar la palabra de Dios. Lo que hace es cumplir la palabra de Dios en su propia vida. Tú no seas rebelde. Tú haz lo que yo te pido. Y mis hermanos, esto es ir en contra. Esto es ir en contra de su propia vida. Es ir en contra a veces de lo que le va a suceder. Y es muy interesante porque no puedo evitar, estoy dando un curso los viernes que habla de libertad y en ese curso que habla los viernes de libertad, habla de la libertad de pensamiento, es decir, cómo ser libres de pensamiento y ser libres es incluso, yo sé que esta es la verdad y voy a ir tras la verdad, voy a ir tras lo que Dios dice. Esto es, aunque esto me cueste a mí la propia vida y tengo la libertad para decidir aquello que es de bendición para otras personas. Y hasta ese punto llega el señor Ezequiel, ¿no? Hasta ese punto llega el sacerdote Ezequiel. Al punto de, voy a hacer algo que físicamente hablando no me conviene, pero sé que es tu voluntad. Mis hermanos, aquí es sentir contra hacer. Sentir contra hacer.
Y ¿sabe cuál es el gran problema con nosotros, mis hermanos? Es que nosotros actuamos de acuerdo a cómo sentimos. Es decir, actuamos conforme sentimos. Si yo siento bonito hacer esto, lo hago. Si no se siente bonito, entonces no lo hago. Aunque esté bien, no lo hago. ¿Ah? O bien, se siente bonito, ay, pues lo voy a hacer, aunque esté mal, pero dependemos de nuestros sentimientos. Pero mis hermanos, hay que pensar que en estos momentos es de tal magnitud la obediencia de Ezequiel, es de tal magnitud este hombre espiritualmente hablando, que va a hacer aquello que incluso está contra su propia vida con tal de satisfacer a alguien que se llama Dios y que le está diciendo, ve a esta casa y créeme Ezequiel, que el mensaje que tú le vas a dar a esta casa, igual ni siquiera te van a oír. Es una casa rebelde, es una casa muy rebelde, son escorpiones, son espinos, son zarzas, sin embargo tú les vas a hablar y les vas a hablar para quitar todo pretexto. Es decir, no hay pretexto después de que no les dije, de que no se los advertí, tú vas a ser el mensajero hacia esa casa rebelde. Oh, qué cosas con Ezequiel. Bueno, entonces Ezequiel después se le hace dice ahí la palabra, versículo 9, dice, y miré, y he aquí una boca, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, es decir, un libro, los libros no son como nosotros los tenemos, eran rollos que se desenrollaban, valga la redundancia. Entonces había un rollo de libro y lo extendió delante de mí. ¿Y qué había escrito en ese rollo? ¿Qué habían escrito en ese rollo? Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas endechas y lamentaciones y ayes. Es decir, el contenido de ese libro es un contenido fúnebre, ¿no? Las endechas eran cantos fúnebres, lamentaciones, aquellas cosas que lastimaban, ayes, es decir, lo que nos lastima. Entonces, ese libro que estaba escrito por delante y por detrás, es decir, está lleno por todos lados. Generalmente los libros se escribían por dentro, pero este libro está escrito por dentro y por fuera, por todos lados. ¿Y qué hay por dentro y por fuera? Hay ayes, hay lamentaciones, hay endechas. Es decir, este libro es un libro no grato, no es grato. Entonces dice que extendió delante de mí, estaba escrito delante y por detrás, y había escritas endechas, lamentaciones y ayes. Capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dice así, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a decir Ezequiel? Va a decir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en estos momentos no va a ser consuelo. En estos momentos no va a ser alegría. En estos momentos no va a ser ánimo. No, en estos momentos la palabra de Dios son endechas, lamentaciones y ayes. Y dice, cómelo y ve y habla. Obviamente estamos hablando de forma metafórica, ¿no? Es decir, él come esto y lo hace parte de su vida. El mensaje que tiene Ezequiel es el mensaje que viene de Dios. Y ese mensaje en estos momentos va a ser un mensaje duro, va a ser un mensaje fuerte. Y quiero decirles una vez más, no le va a gustar al pueblo. No le va a gustar, ¿no? Entonces dice, come lo que hayes, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tu vida, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¡Qué contraste! Porque nos había dicho que está lleno de ayes, lleno de lamentaciones y lleno de endechas. Sin embargo, al momento de comerlo, dice que es dulce como la miel. Y esto me lleva a pensar, mis hermanos, en los que hemos visto en los Salmos. En el Salmo, sobre todo en el Salmo 119, cuando dice que la ley de Dios es como el panal, es como miel a nuestra boca. Esto es la palabra de Dios. A pesar de que sea tan dura, a pesar de que sea tan fuerte, sigue siendo miel, mis hermanos, y sigue siendo dulce. Y sigue siendo dulce porque al fin y al cabo lo que Dios quiere a través incluso del juicio también, del juicio, es nuestro bien y es la restauración del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de los profetas? Que proclamen sí la dureza, pero también que proclamen la dulzura de poder comprender
entender la voluntad de Dios, mis hermanos. Bueno, bien, vamos a la última parte. Les dije que no íbamos a leer todo el capítulo 3, pero vamos al versículo 16, 17 y 18. Por favor, quiero que alguien de ustedes hagan favor de activar su micrófono y lea el versículo 16, 17 y 18. Yo, pastor. Adelante. Dice el subtítulo, el atalaya de Israel. La palabra dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Sí, siga leyendo, hermano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Hasta ahí sigo, hermano? Siga hasta el 21. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ok, gracias, hermana. Gracias. Muy bien. Vamos a regresar ahí a los primeros versículos 16, 17 y 18. Versículo 17. Yo te he puesto por atalaya. ¿Qué era el atalaya? El atalaya, hermanos, era el guardia. Era la persona que estaba puesta sobre la torre de la ciudad, y de ese lugar él veía y entonces vigilaba que no vinieran los enemigos. Entonces dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Jehová, de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Es decir, tú eres una atalaya y tú sabes que viene el enemigo y tú sabes que las cosas van a estar mal. Tú eres el atalaya. Versículo 18. Cuando yo dijera al impío, al malo, y este es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo muy malo. Cuando yo dijere al impío, al malo, de cierto tú morirás, y tú no le amonestares. A ver, lo que tenía que hacer Ezequiel es amonestarlo. Es decir, tú les vas a decir, ¿por qué Ezequiel se vería en la tentación de no decirles? Pues para que no le fuera mal a él. O sea, porque si les digo, me va a ir mal. Entonces, la tentación para Ezequiel es no cumplir y ser rebelde y no cumplir con la palabra de Dios. Sin embargo, si no le amonestas, si no cumples tu misión, ni le hablas para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Esto es bellísimo, mis hermanos, porque a pesar de la maldad, Dios quiere que el impío viva. Dios quiere que el pecador viva y Dios quiere que el pecador se arrepienta. Todavía Ezequiel en estos momentos está dando esa oportunidad al pueblo de Dios de que el pueblo se arrepienta a pesar de su cabeza dura, a pesar de su maldad, a pesar de su impiedad. Dice que quiere que viva y para eso es el atalaya y el atalaya va a amonestar y le va a decir cosas como endechas y ayes y cosas de juicio, es cierto, pero todavía la idea es arrepiéntete. Entonces dice ahí, si no le hablares para que el impío sea percibido de su maldad a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Ok, bien. Pero la sangre demandaré de tu mano. Si tú no le dices y él muere, entonces la sangre la voy a demandar de tu mano. Está en tu mano. Y esto, mis hermanos, los que están aquí en estos momentos, nos compromete a algo muy fuerte a todos los que estamos aquí. Es decir, aquí las cosas son verdad o son mentiras. Así de sencillo, no hay más. ¿Cuál es nuestro papel como atalayas? ¿Cuál es nuestro papel como mensajeros de Dios? Mis hermanos, a veces acariciamos el pecado, a veces vemos el pecado en los demás y lo acariciamos y le damos la vueltecita y no te vayas a molestar conmigo,
no te molestes conmigo si te estoy diciendo que ser un adúltero está mal. No te molestes conmigo porque somos tú y yo amigos, ¿no? O no te molestes conmigo si te digo que las relaciones que estás teniendo está mal. O no te molestes conmigo si te digo que las borracheras que estás teniendo están llevando a la desgracia a ti y a tu familia. No te molestes conmigo. Entonces mejor no te lo digo. Muchas veces, mis hermanos, hemos adoptado aquella idea de, pues calladito te ves más bonito. ¿Ah? Es decir, no importa que la gente se esté yendo al infierno, calladito te ves más bonito. Es decir, hay que seguir lo que los demás dicen, síguele la corriente, tú no digas nada. No, aquí hay un trabajo para este hombre, hay un trabajo para el profeta, y el trabajo para el profeta es amonéstanos, porque si los amonestas, a lo mejor van a tener la oportunidad de vivir todavía, pero si no los amonestas, entonces van a morir, y entonces van a ir al infierno, y las cosas no van a estar bien por ellas, y la sangre voy a demandar de tu mano, porque tú lo sabías. Tú sabías que estaba mal, tú sabías que estaba mal lo que estaba haciendo a lo mejor tu hijo, tu hija, sabías mal lo que estaba haciendo tu padre, tu madre, sabías lo que estaba haciendo mal la persona que estaba al lado, sí lo sabías porque tú estabas en la ley de Dios, pero no le quisiste decir a esa persona, está mal y estás fuera de la voluntad de Dios y estás pecando delante de Dios. Y si estás pecando delante de Dios, esto va a traer perjuicio para tu vida. Estás mal. Y si él muere en su pecado, tú eres el responsable por no haberlo dicho, por no haberle llamado la atención, por haber disfrazado, por haber apapachado algo que no debiste de haber apapachado. Versículo 19 dice, pero si tú amonestares al impío, si lo haces y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, entonces él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, si él se quiere morir, que sea su problema, pero tú libra tu alma, tú libra tu vida. Díselo, díselo. Dile que lo que está haciendo está mal delante de Dios. Díselo. Porque si no se lo dices y él se extravía y él muere y él le va mal en la vida, entonces tú eres el responsable. Pero obviamente, mis hermanos, estamos hablando que la persona que está hablando es Ezequiel. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que es capaz de obedecer a Dios en todo momento, y Dios quiere eso de nuestras vidas. Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no le vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es decir, habrá gente justa a las cuales también les vas a hablar. Y esto nos está diciendo, mis hermanos, qué endeble o qué frágil es la fe del ser humano. Porque aquí está hablando de los justos, pero esos justos aún, dice la palabra, se pueden apartar. Se pueden apartar, los justos también se pueden apartar. A ver, mis hermanos, a veces estamos dentro de la iglesia y cuando estamos dentro de la iglesia sabemos que el hermano fulanito de tal está haciendo malas cosas, lo sabemos. ¿Y saben qué hacemos? Nos quedamos callados. Pero ¿para qué somos hermanos entonces? ¿Para qué somos hermanos entonces? La paga del pecado es la muerte. Si haces las cosas mal, viene muerte sobre ti o viene muerte sobre el hermano. Si tú estás viendo que tu hermano está a punto de irse al precipicio, dile a tu hermano, estás mal con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el amor, pero estás mal y vas a terminar mal con todo esto. Va a estar mal tu vida. Si el justo se pierde por tu culpa porque no le dijiste, también eso lo demando de tu mano. Así es que aquí la idea es incluso cuidarnos entre nosotros, mis hermanos, porque estoy hablando con gente que yo creo que es justa. Bueno, tenemos nuestros asegúnes, nuestros problemitas, algo ahí, pero creo que en general somos justos. Pero si yo veo que alguno de ustedes está mal, mi obligación como atalaya de Dios es decirte, mi hermano, tú eres una persona justa, pero en estos momentos te estás desviando. Y si te sigues desviando, las cosas van a terminar mal para tu vida. Esto es mi obligación. Esto nos dice a nosotros, mis hermanos, que somos frágiles y que cualquiera de nosotros podría caer, pero para eso hay un grupo de hermanos, para eso hay un grupo de personas que puede estar al tanto de ti y que te diga, aunque no te guste
no te gusta, yo sé que no te gusta lo que te voy a decir, pero estás mal. Estás pecando contra Dios. Estás haciendo malas cosas delante de Dios. Estás mal, mi hermano. Estás mal, mi hermana. Y te lo digo con todo cariño. Y te lo digo con todo respeto y con toda humildad. Porque sé que yo podría caer después en esto, pero en estos momentos te toca decirte, mi hermano, no sigas por este camino, porque si sigues por este camino te vas a hundir. Lo vas a hacer mal, ¿no? Entonces, qué importante, mis hermanos, es el papel que nosotros tenemos delante de los demás. Si es con el impío, tenemos algo que decirle al impío. Impío, estás mal y te conviene regresar a Dios. Y si hablo con el justo y el justo se desvía, entonces mi obligación es decirle, estás mal, y no te sigas desviando, porque las cosas van a terminar mal. Mis hermanos, es el profetismo. Ahora, ¿esto le gusta a la gente? Definitivamente no le gusta, porque otra vez mejor es para nosotros quedarnos callados, para nosotros quedarnos, no, pues como que no pasa nada, sabiendo que está pasando, sabiendo que está sucediendo, sabiendo que la gente se está desviando, sabiendo que la gente se está yendo al infierno, sabiendo que la gente está dando al traste con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, con todo mundo, sabiendo mejor, entonces nos quedamos callados. El profeta Ezequiel. No era nada fácil lo que él tenía encima de él. El trabajo que él tenía era un trabajo durísimo, un pueblo rebelde. Y no por un día, por años, por siglos, por generaciones, por generaciones. ¿Cómo iba a ser este pueblo? Zarzas, espinos, escorpiones. Así era este pueblo. Eso es lo que hacía. Eso es lo que pasaba. A este pueblo es al cual le tenía que predicar, pero lo tenía que predicar. Y no importa lo que pasara, incluso la misma muerte, no importa lo que pasara, no importa lo que pasaba, no importaba lo que pasara, lo tenía que hacer. Y el impío le tenía que decir, vas a morir. Si no te arrepientes, vas a morir. Y a lo mejor eso podría salvar la vida del impío. Y si no la salvaba, problema del impío. Se acabó. Es tu problema, pero yo te lo advertí. Y tenía que estar en ese cuidado pastoral hacia el justo, porque el justo también se podría desviar. Y antes de que te desvíes, te digo, estás mal. La cosa, mis hermanos, es no apapaches el pecado de nadie. Pero obviamente, con el primero que tienes que comenzar es contigo mismo. Contigo mismo. Obviamente, Ezequiel lo podía hacer porque Dios lo conocía. Dios conocía la calidad espiritual de un hombre como Ezequiel. Dios conocía su calidad espiritual. Y Dios sabía que inicialmente este era un hombre entregado a Dios e iba a responder. Definitivamente lo iba a hacer. Eso era incuestionable. Lo iba a hacer. Así de sencillo. Así de sencillo. Obviamente, primero, Dios requiere un compromiso de nosotros. Que aquí en esta pantalla que yo estoy viendo, que cada uno de los que están aquí sean un Ezequiel, ¿no? Que seamos Ezequieles aquí. Cada uno de los que estamos aquí, que seamos esos Ezequieles. Esas personas dignas del Señor. Esas personas que aman a Dios con todo su corazón. Después de ahí, mis hermanos, podemos llevar a otros el mensaje de la palabra, el mensaje de vida. Cuidado, mis hermanos, y quiero terminar con esto. Lo cortés no quita lo valiente. Es decir, no tengo que estarle gritando a todo el mundo, eres un infeliz, eres... No. Creo que no va por ahí la cosa, pero sí puedo ser enérgico. Puedo ser enérgico con mi forma de ser. Puedo ser enérgico con mi forma de percibir, de decir las cosas. Sin ser grosero, puedo decir las cosas de una forma firme, de tal forma que las personas escuchen y de tal forma que las personas comprendan que lo que más les conviene en la vida es seguir de cerca a Dios y a su ley. Y que alejarse de esto, lo único que les va a traer es muerte. Al fin y al cabo, mis hermanos, al fin y al cabo, Dios lo que quería para el género humano era lo mejor. Dios lo que quería para su pueblo era lo mejor. Dios lo que quería para este pueblo rebelde era aún lo mejor, porque Dios los amó hasta el fin. Hasta el fin. Y aún en su podredumbre espiritual, Dios quería que renacieran. Dios quería que resplandecieran. Y Dios quería que a lo mejor, si ya te he hablado tantas veces por la buena y no has comprendido, pues a lo mejor a través de esto vas a comprender.
pero Dios nunca dejó de hablar a su pueblo y lo hizo a través de gente digna, espiritualmente hablando. Dios quiera que seamos como Ezequiel, o si somos un pueblo rebelde, pues que regresemos a Dios, que regresemos a Dios. Dios nos ha hablado en esta hora a cada uno de nosotros. O si somos gente justa que anda coqueteando, que puede caer en algo, bueno, y si usted se da cuenta, pues dígale a ese hermano, esa hermana, con todo cariño, mi hermano, con todo cariño, mi hermana, estás mal delante de Dios y las cosas no van a terminar bien. Con todo cariño, con todo respeto, pero creo que necesitas arrepentirte en tu vida. Lo necesitas hacer, ¿verdad? Ojalá que lo hagas por bien tuyo y por bien de tus hijos y por bien de tu esposa, por bien de tu esposo, por bien de la gente que tienes alrededor tuyo. Por bien tuyo, arrepiéntete, arrepiéntete. No vas bien, estás haciendo las cosas mal. Bien, mis hermanos, pues este es el mensaje de la palabra. Comenzamos con Ezequiel. Es emocionante Ezequiel. Vamos a ver cosas locas de Ezequiel. O sea, Ezequiel hacía cosas loquísimas, ¿verdad? Pero era porque Dios le decía que las hiciera y eran señales, ¿no? Señales. Es bellísimo este libro, mis hermanos. Bueno, toda la Biblia es bellísima. O sea, por donde usted la vea, toda la Biblia es bellísima, ¿no? Este libro es bellísimo y pues vamos a estudiar entonces al profeta Ezequiel. Hoy vimos ya nuestra primera lección de Ezequiel, ¿no? Este pueblo rebelde y un pueblo y un hombre lleno del Espíritu de Dios, como es Ezequiel. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Padre, porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque el mensaje de Ezequiel sigue siendo un mensaje vigente, sigue siendo un mensaje sobre todo hoy para nuestros días, en donde a veces, Señor, hay tanto pecado alrededor nuestro, Señor, a veces en las casas, a veces con los que nos rodean. Señor, afuera de las casas, dentro de las iglesias. Señor, hay veces que hay tanto pecado, Señor, y a ti te desagrada tanto, Señor, esta vida que a veces nosotros llevamos. Y Señor, y una vez más, tu palabra nos ha dicho, si somos casa rebelde, retráctate, haz bien las cosas, retrocede, arrepiéntete, regresa a mí. Hay vida todavía. Tienes la oportunidad. Señor, ojalá que podamos tener nuestros ojos abiertos. Y esto que cantamos, quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, quiero ver tu santidad. Cada vez, Señor, sea más cerca. Cada vez nos podamos acercar más a ti. Cada vez de este podamos ver más cerca. Cada día poder disfrutar de tu presencia, como seguramente lo hacía este sacerdote Ezequiel. Señor, ayúdanos a ser como este hombre. Ayúdanos, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto, el cual, Señor, murió por cada uno de nosotros. Y Padre, que seamos esos atalayas, que, Señor, prediquemos contra el pecado. No contra los pecadores, pero sí contra el pecado, que tanto daña, Señor, a tantas personas, a tantas gentes alrededor nuestro. En Cristo Jesús oramos en esta hora. Amén. Vamos a cantar el último canto antes de despedirnos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, quise pensar en algo así. Bueno, me parece que, a ver, déjenme ver que ahí no puse al final, porque tenía que ver con esto, Es que era uno de los himnos que había pensado, pero creo que tengo otro himno. Permítanme tantito. Sí, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Sí, es que lo cambié, ¿no? Y es que me parece que esto es algo muy ad hoc con lo que acabamos de ver en estos momentos. Cuida tus labios, cuida tus manos, cuida tus pasos, cuida lo que haces. No sé como este profeta Ezequiel, ¿no? Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Que así sea, mis hermanos, y al momento de estarlo cantando, que sea una oración, a nuestro Dios. Cantemos entonces este canto.
altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, oh Dios. Permítenos ser esos hombres. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este momento que hemos tenido. Gracias, Señor, por la reflexión de tu palabra, porque una vez más nos alimenta a cada uno de los que estamos aquí y nos vuelve a reiterar el camino, Señor, que necesitamos tomar en nuestras vidas. Un camino de santidad, un camino, Señor, en donde el pecado no tenga cabida. Señor, el pecado llevó al pueblo de Israel
a su propia destrucción. Y esto es lo que tú no quieres para ninguno de nosotros, que el pecado nos lleve a la destrucción. Así es que en esta hora, Padre, estamos puestos en tus manos y queremos arrepentirnos de aquello que no está bien delante de tus ojos. Queremos, Señor, ser esos hombres de compromiso. Queremos, Señor, ser esos hombres y mujeres que su primer pensamiento seas tú, que cada pensamiento durante el día seas tú y el último pensamiento seas tú. Y de esta forma, Señor, poder vivir existencias que valen la pena, Señor, de vivir. Señor, que tu bendición esté con cada uno de los que estamos aquí, que esté también con nuestras familias y que esté, Señor, con el pueblo de Dios en donde quiera que el día de hoy éste se reúna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les recordamos, por favor, las ofrendas, mis hermanos, si lo pueden hacer, si lo pueden llevar con mi hermano Alejandro, háganlo, por favor, háganlo. Es para el ministerio, ¿verdad? Si alguien lo quiere depositar a mi cuenta, yo con todo gusto se lo hago llegar al hermano Alejandro, o si quieren depositar con la hermana Nati, también háganlo. Por favor, no se olviden de esto. Mis hermanos, el día miércoles, Dios mediante, tenemos estudio del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, ¿verdad? Estamos iniciando, ya llevamos creo que llevamos 3 sesiones de Apocalipsis, pero todavía estaría tiempo de incluirse en el estudio, ¿no? Así es que si usted quiere hacerlo, entonces dígame, por favor, dígame para incluirlo en el grupo. Tenemos un grupo que se llama Estudio Apocalipsis, y para incluirlo y para que usted pueda estar allí. Nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. Esté muy al tanto de del grupo de oración, porque en el grupo de oración después hay varias peticiones por las cuales usted puede estar orando, sobre todo los días viernes, en la mañana o en la... esto siempre, pero sobre todo en la mañana y en la noche, los días viernes. Mi hermana Violeta ha tomado este grupo, ha tomado la iniciativa de dirigirnos y pone ahí algunas cosas. Entonces vale la pena que esté al tanto de este grupo, mis hermanos, para que estemos en oración. Mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un gusto verlos una vez más, poder exponer la palabra con ustedes, poder compartir esto tan bello con cada uno de ustedes. Y deseo que Dios los bendiga abundantemente esta semana. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Y una última cosita. Ojalá, mis hermanos, ojalá que para la otra ocasión podamos, yo sé que no a todo mundo le gusta que lo vean en las cámaras, no sé por qué. Algunos pensarán que no son fotogénicos y por eso no se quieren presentar ante las cámaras. Pues está bien, pero pues así somos, mis hermanos. Es decir, pues ni hablar, por la gracia de Dios estamos como estamos, pero gracias a Dios estamos bien, ¿no? Así es que a lo mejor a alguno de nosotros pues no nos gusta mucho, pues ni modo, pues así somos, pues está bien, ¿no? Usted diga, pues sí, soy así, ¿y qué? ¿No? Así soy, ¿y qué? Mis hermanos, es tan grato verlos. Es tan grato verlos a cada uno de ustedes, es tan grato ver sus caritas, es tan grato verlos, que de veras es muy padre, mis hermanos. En cambio, cuando de repente solamente veo los cuadros negros, pues está bien, o sea, sé que está ahí, me da mucho gusto que usted esté allí, pero me daría mucho más gusto verlo. Así es que, si para la otra ocasión todos nos pudiéramos conectar, haga el esfuerzo. Creo que es bonito y miren, y es muy lindo vernos los unos a los otros, ¿no? Así es que Dios les bendiga a todos, que tengan una semana llena de las bendiciones de Dios y busquemos a Dios todos los días. Que Dios los guarde, mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias a Dios por su vida, de usted y de su familia. Dios les bendice, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Saludos, hermanos. Dios les bendice. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Saludarlos. Saludos a todos los hermanos. Gracias, hermana Lolita. Bendiciones. Gracias, Héctor. Dios te bendiga. Saludos a todos. Rosa, que Dios te guarde. Estuvo Yanin también. Gracias, Qué hermanos. gusto, Janine. Qué gusto verte. Que Dios te bendiga. Gusto. Gusto verlas. Bendiciones, hermanitos. Hermana Tete, Dios le bendice. Saludos, hermanita Gracias. Graciela, perdón. Gracias, hermana. Saludos a todos, hermanos. A todos. Está otra de mis hermanas con nosotros, Héctor. ¿Quién está? Mi hermana Paz. La que vive al lado de esta de mamá.
Dios te bendiga, Paz. Qué gusto saludarle, Paz. Que Dios le bendiga. Gracias. Un abrazo, Que Rosy. Dios los bendiga. Saludos, Gracias, hermana igualmente. Clemente. Saludos a todos. Gracias. Bye. Bye. Buenas Bye a todos. tardes, Dios los pastor. bendiga. Hasta luego, hasta luego. Que Dios les Buenas guarde. tardes, Dios lo bendice, pastor. Gracias, igualmente, mi Saludos. hermana. Saludos a mi Gusto hermano verlo. Fernando. Un abrazo. Gusto verla, hermana.